Bienvenidos a Me Quiero Volver. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy una jornada de 18 partidos al mismo tiempo. Yo no sé cómo sacaron tantos narradores los canales alrededor del mundo que tenían derecho de streaming de todos los partidos. Pero bueno, se jugaron y al final están adentro los que tenían que estar dentro, que son pues 24 equipos. Pero ya analizaré en los siguientes minutos los ganadores, los perdedores de la jornada de hoy y de la primera fase en general, pero sobre todo me interesa que cuando dejen de escuchar este capítulo tengan mucho más claro qué es lo que sigue, porque ahora hay confusión, hay neblina, no hay mucha claridad de cómo están los enfrentamientos y para eso estoy yo, para tratar de esclarecer de la mejor manera posible. Si todo el equipo de producción, Rubén, ayudan con cierto material gráfico para poder sostener la idea de cómo ahora mismo sabemos que Barcelona y Liverpool, si se encontrarán solamente en la final. Ese candado está cerrado y no hay forma de que se encuentren. Por decir un ejemplo, también hay otros equipos que, pase lo que pase, no se van a encontrar en la final porque en algún momento se encontrarán en el camino de las llaves. Pero bueno, de todo eso hablaré, iremos partido a partido y veremos cómo el Barcelona tiene prácticamente un 50% de posibilidades de enfrentarse al Paris Saint-Germain en octavos de final. Y que si logra pasar los octavos de final, probablemente los cuartos de final sean mucho más fáciles o un reto mucho menos complicado a priori para el Barcelona que lo que le deparan unos pues 50% casi de probabilidad de que se enfrente al Paris Saint-Germain, siempre y cuando el Paris Saint-Germain logre avanzar en la fase previa en la que va a jugar en contra de un equipo francés. Eso ya lo sabemos, será el Brest o el Mónaco, un equipo de la liga francesa, para decirlo de manera más correcta. Todo eso empezaremos a saberlo con más claridad el viernes, pero no hay que esperarse hasta el viernes. Desde ahora podemos ir imaginando los caminos y tener claro qué va a pasar. Porque lo que hemos visto en la Champions solamente es la mitad, ¿no? La paja. Ahora viene lo bueno y también esto cambió. No solamente es que cambió la fase de grupos que ya no existe y que ya no son 6 partidos, sino que a partir de este año ya son 8 y que tienes a 7 rivales distintos y que clasifican 8 directos y 16 de manera indirecta y que quedan fuera 12. Todo eso ya lo sabemos, pero en el momento en el que lo descubrimos, ya creo que la mayoría no quisimos seguir avanzando en el reglamento porque suficientemente complicado era digerir lo de la nueva primera fase como para encima preocuparnos por cómo diablos se va a jugar la segunda fase cuando está tan lejano en el tiempo. Bueno, ya está aquí y estoy yo para hablarlo. Primero vamos a hacer un balance muy rápido de qué pasó hoy. Hoy, en resumen, tenemos a 2 grandes ganadores de la jornada, que son el Lille y el Aston Villa. Aston Villa, que sufrió contra el Celtic, pero logró la victoria. El Lille, que aplastó al Feyenoord. Y con ello, Lille y Aston Villa, que nadie esperaba que se metieran entre los 8 primeros, ahí están, con un boleto que no tiene ni el Real Madrid, ni el Bayern Múnich, ni el Paris Saint-Germain, ni la Juventus, ni el Manchester City, por decir algunos que se quedaron por abajo de esos 8 primeros que tienen una jornada de descanso, o 2 jornadas de descanso, porque son partidos a ida y vuelta los que se nos avecinan, y que esto le viene muy bien a Liverpool, que fue el número 1, al Barcelona 2, Arsenal 3, Inter 4, Atlético de Madrid 5, Bayer Leverkusen 6. Creo que aquí no hay sorpresa, que eran 6 equipos candidatos. Si acaso la mayor sorpresa es el Barcelona, porque no parecía tan sólido como acabó siéndolo, pero los otros eran equipos que bueno, más allá de que el Atlético de Madrid quizás no era una apuesta tan clara, tampoco nos puede sorprender que ninguno de esos 6 esté donde está. Sí que el Lille y que el Aston Villa, por eso digo que son los grandes ganadores de la jornada y de la primera fase. Por cada ganador hay un perdedor. Y quienes perdieron el puesto de octavos de final directo y ahora tendrán que buscarse la vida en la fase previa es Atalanta y Milan, los equipos italianos que tuvieron una
muy mala jornada. De hecho, entre los 8 clasificados directos hay 3 ingleses. ¿Quién iba a decir que todos los ingleses, menos el Manchester City? Hay 2 españoles. ¿Quién iba a decir que uno de esos 2 españoles no iba a ser el Real Madrid? Además de un italiano, un francés y un alemán. Esto es importante de cara al coeficiente y a ver qué liga va a tener posibilidad de meter a su quinto lugar en la siguiente Champions League. Por ahora, aunque esto no es lo único que lo determina, estos son buenas noticias para Inglaterra y para España, que también hay que entender que esto computa por igual la Conference League y la Europa League, y cuando tengamos ya todos los datos de quiénes son los equipos de los países que mejor lo hicieron, entonces sabremos quiénes son las ligas que tendrán un boleto extra a la siguiente Champions League. Un boleto extra que no le sirvió a equipos que uno pensaba que iba a ser complicado de todas formas, ¿no? Girona se metió a la Champions League, pero lo desmantelaron y es uno de los 12 que quedó fuera. El Bolonia en Italia, misma historia. Pierde al técnico, pierde algún jugador clave y no logra pasar este primer corte. El que sí sorprendió es el Brest, ¿no? Porque eran 3 historias en las grandes ligas de equipos que no están acostumbrados a jugar la Champions League. El Girona no logró hacer una buena actuación, tampoco el Bolonia ni el Stuttgart, ¿no? Son 4, ¿no? El Stuttgart en Alemania, que sorprendió, el Bolonia en Italia, el Girona en España, que quedaron fuera, y el Brest en Francia, ¿no? Casi cada liga presentó a una novedad en esta Champions League, equipos muy pequeñitos que jugaron la Champions League, y bueno, ni Girona, ni Bolonia, ni tampoco el Stuttgart lograron avanzar. Sí lo hizo el Brest, que creo es el gran ganador, ¿no? Dentro de los 24 clasificados. Entonces, ¿quiénes son los perdedores de esta Champions League? Pues el gran perdedor es el Leipzig. Hubiera sido el Manchester City, obviamente, fue el que jugó con fuego hasta el final, el propio Paris Saint-Germain, que acabó al final bien ubicado en el 15º puesto, pero dentro de los que quedaron fuera, pues el Dinamo de Zagreb era predecible, el Stuttgart también un poquito, el Shakhtar Donetsk ante su situación política que atraviesa Ucrania, pues tampoco puede sorprendernos que el Shakhtar, un equipo acostumbrado a jugar octavos de final, ahora mismo haya quedado eliminado. El Sturm Graz no es sorpresa, Sparta Praga no es sorpresa, Girona tampoco, Salzburgo nadie esperaba que lo hiciera tan mal, pero viene desmoronándose terriblemente en estos últimos años, Slovan Bratislava y Young Boys. Es decir, se jugó todo para que al final la única sorpresa y el gran perdedor sea el RB Leipzig. El RB Leipzig, que llegó a jugar en 2020 semifinales de la Champions League, que ha sido un equipo constante en octavos de final, ha hecho una primera fase horrorosa y es uno de los 2 equipos alemanes que quedan fuera en esta fase, en esta primera fase. Luego tenemos a los equipos que no cumplieron con la expectativa de estar entre los 8 primeros, que son el Manchester City, la Juventus, el Bayern Múnich y el Real Madrid. El Bayern Múnich y el Real Madrid, por lo menos, tienen la posibilidad de cerrar en casa el partido de play-in porque acabaron en las posiciones 9 a 16. Es decir, que paradójicamente esta Champions League nos deja un listón mucho más bajo para que inclusive el número 24, un equipo como el Brugge, que ganó 3 partidos, empató 2 y perdió 3, que metió 7 goles y que recibió 11, ¿no? Metiendo 7 goles en 8 partidos, gracias a recibir pocos, 11 goles, de los cuales 3 fueron hoy, pues el Brugge también se metió. Bajó mucho el listón para que equipos que no habrían clasificado en Champions Leagues clásicas con grupos, como el Manchester City, como la Juventus, que otra vez, mira, la Juventus acabó en el 20º. Si un equipo no se le ha dado la Champions League históricamente es la Juventus. Y recientemente es un equipo que había quedado muchas veces, igual que el Manchester United, fuera inclusive en la fase de grupos. Bueno, quedar fuera en la fase de grupos significaba, en general, porque no era una tabla general, sino que tenías que quedar entre los 2 primeros de un grupo de 4, pues era los 16 mejores pasaban, los 16 peores quedaban fuera. Si así fuera ahora mismo, estaría fuera del top 16, la Juventus otra vez, ¿no? Y va a tener que jugar fuera de casa el partido de repechaje, lo mismo que el Manchester City,
y muy pronto estaré hablando ya de eso y de los cruces que se nos vienen y de quiénes se perfilan para avanzar más lejos en esta nueva Champions League. Pero bueno, lo dicho, Lille y Aston Villa, los grandes ganadores de la jornada, y de esta jornada, pues, Atalanta y Milan son los que estaban entre los 8 primeros y ahora tienen que jugar 2 partidos extra, que sabemos que es mejor descansar. Lo hemos visto muchas veces, lo vemos cada 6 meses en la Liga MX. Los equipos que descansan en la liguilla, en los playoffs mexicanos, y porque acabaron en una parte más alta de la tabla, son los equipos que generalmente avanzan contra los equipos que tienen que enfrentar, que llevan una carga de partidos mayor porque tuvieron que jugar una fase previa. Y lo mismo pasa en el fútbol americano, que obviamente en el fútbol americano, pues los mejores equipos son los que descansan y ya nunca sabes si luego le ganan a los que vienen del wild card porque son mejores equipos o sino porque además los que vienen del wild card llegan con el cansancio de jugar un partido extra. Al final son las dos cosas por las que casi siempre el equipo, o sea, al menos que sean los Leones de Detroit, el equipo que logró ser el mejor de su conferencia avanza en contra del equipo que tuvo que jugar un partido extra por haberse metido al wild card y no haber ganado su conferencia. En fin, lo vimos en fútbol sin tener que irnos a fútbol mexicano o a la NFL. Lo vemos en béisbol también. Cada vez que un equipo de la Major League Baseball llega a la Serie Mundial después de haber vencido en 4 partidos, de haber barrido a su rival y se mete a la Serie Mundial y tiene que esperar a su rival porque en la otra semifinal jugaron 7 partidos y es a ganar el que gane. Los que no saben nada de béisbol, pues se trata de ganar 4 partidos. Aquí los ganan en 4 y aquí llegan al 7º partido después de haberse repartido 3 victorias y 3 victorias. Casi siempre cuando ocurre, el equipo que descansó es el que le gana al que, por más que digan que es bueno porque viene con inercia competitiva y porque el otro equipo se puede relajar. No, la experiencia nos dice que no. Y no solamente en el béisbol y en el fútbol americano y en la Liga MX, sino que lo pudimos comprobar en tiempos de la pandemia. Acuérdense, cuando se suspenden las ligas y la Bundesliga es la primera en retomar actividad, es la primera en acabar también. Entonces, la Bundesliga acaba y las demás ligas, pues como suspendieron durante más tiempo, no podían reanudar en la Champions League. Entonces el Bayern Múnich tuvo que esperar. También tuvo que esperar el RB Leipzig y también tuvo que esperar el Paris Saint-Germain, porque además la liga francesa fue de las pocas, junto a la neerlandesa, que ya no se reanudaron, que como acabó, acabó. En el caso de Países Bajos, de hecho, se canceló. Y en el caso de la Liga Francesa, le dieron el título al Paris Saint-Germain, aunque faltaban 10 o 12 jornadas por disputarse. ¿A qué voy? A que en semifinales se metió el RB Leipzig, ¿no? En semifinales, no solamente en semifinales, sino hasta la final, llegó el Paris Saint-Germain y llegó el Bayern Múnich. Cuando en su momento era debate de ¿les favorece o les perjudica tanto tiempo de descanso? Está claro que les favoreció, ¿no? A pesar de toda la inactividad, el Paris Saint-Germain consiguió lo que no ha conseguido nunca, que es meterse a la final de la Champions League, y el Bayern Múnich arrasó, a pesar de tanto tiempo de inactividad, le vino muy bien el descanso. Entonces, todos estos ejemplos creo que son suficiente evidencia para decir que es importante quedar entre los 8 primeros y que es un poquito una falacia, ¿no? Eso de que, bueno, los otros equipos van a llegar con mejor ritmo competitivo, ¿no? Y menos en un calendario como el del fútbol actual. Bueno, ahora sí, para lo que les prometí que tenían que esperarme, después de toda esta cantaleta de qué nos ha dejado esta primera fase, vamos a abordar lo interesante, porque la paja ya está. Ahora toca ver qué viene en esta Champions League en los octavos de final. Y viene lo siguiente. Barcelona-Liverpool son el 1 y el 2. Eso significa que van a quedar aparte. No se van a enfrentar hasta la final. Claro, a ver si llegan, ¿no? Será complicado que lleguen a la final, pero si acaso el Barça sabe que gracias a quedar en segundo lugar, no se va a enfrentar a Liverpool. Quedar primero o segundo era una medallita nada más que se iba a olvidar muy pronto, ¿no? Pero bueno, autoestima, fuimos los mejores en la fase de grupos, pero en realidad
no había ningún beneficio. El único beneficio es tanto para el 1 como para el 2 evitarse mutuamente. Pero, ¿qué pasa? Que se viene el Paris Saint-Germain. Se viene el Paris Saint-Germain en octavos de final para el Liverpool o para el Barcelona. ¿De qué manera se puede evitar? Pues que el Paris Saint-Germain pierda, algo muy improbable, ante Mónaco o Brest. Sabemos la diferencia que hay entre el Paris Saint-Germain y sus rivales de la liga francesa, así que es súper favorito. Más allá de que el Mónaco pueda ser más complicado que el Brest, a priori, a ida y vuelta, creo que sería un sorpresón, ¿no? Que el Mónaco o el Brest venzan al Paris Saint-Germain. El otro irá contra el Benfica, ¿no? Entonces, ocurre lo siguiente, que el Paris Saint-Germain, que le va a ganar al Mónaco o al Brest, va a estar entre las dos bolitas que le pueden tocar al Barcelona o al Liverpool. Una bolita va a ser para uno, otra va a ser para otro. La otra bolita va a ser el ganador del Benfica contra el que le toca al Benfica entre Mónaco y Brest, ¿verdad? Entonces, entre Mónaco y Brest, uno le va a tocar al Paris Saint-Germain en la fase de playoffs, llamémosle así, la fase previa a octavos de final, y el otro le va a tocar al Benfica. Y cuando haya dos ganadores, el ganador del partido del Paris Saint-Germain y el ganador del partido del Benfica, entonces uno de ellos le va a tocar al Liverpool, otro le va a tocar al Barcelona. Por lo tanto, si damos por seguro, aunque no sea una realidad obvia y contundente, pero sí podemos dar por seguro que el Paris Saint-Germain va a avanzar en contra del Brest o del Mónaco, entonces hay un 50% de posibilidades que se enfrente al Barça y un 50% de posibilidades que se enfrente al Liverpool. La otra bolita va a ser mucho más sencilla. Puede ser el Mónaco, puede ser el Brest, puede ser el Benfica. Y a partir de ahí, pues se van seguramente a decantar las posibilidades de los equipos que mejor lo hicieron en esta primera fase. El que le toque Benfica, Brest o Mónaco va a ser muy favorito para avanzar a cuartos de final, y al que le toque el Paris Saint-Germain, cuidado, porque está claro que el Paris Saint-Germain jugó con fuego, que estuvo a punto de quedar eliminado, que jugó por su vida en contra del Manchester City, pero también que ha sido un equipo que ha ido creciendo, y cuidado con este tipo de equipos. Creo que tenemos todos conciencia que los equipos que tienen dos vidas, sobre todo si tienen el potencial del Paris Saint-Germain, se hacen muy peligrosos. Y hemos visto hoy al Paris Saint-Germain en contra del Stuttgart, un partido que muchos creyeron que iban a empatar porque le convenía a ambos. No, ni madres. Quien conozca a Luis Enrique sabía que eso no iba a pasar. Y Paris Saint-Germain salió a comerse a un equipo como el Stuttgart, que es muy bueno, pero que perdió a muchos jugadores y que además es muy vulnerable. Y así lo hizo saber ante los ojos del mundo el Paris Saint-Germain, que la jornada anterior le pasó por encima al Manchester City de principio a fin, que el marcador 4-2 hasta se quedó corto, porque había una gran diferencia entre un equipo y otro. Es un rival de mucho cuidado, créanme, el Paris Saint-Germain. Y en contra del Liverpool o en contra del Barcelona será una eliminatoria de octavos de final durísima, en la que yo no me atrevería a decir que el Barcelona, por ejemplo, contra el Paris Saint-Germain sería favorito. Sí que es el mejor Barcelona de los últimos 10 años. Es decir, si en un Barcelona yo veo posibilidades de llegar lejos en la Champions League, es a este de Hansi Flick, mucho más que al de Xavi o al de Koeman o al de Valverde incluso, que es cuando empieza la decadencia del Barcelona. Pero desde que ganó la Champions League en 2015, esta es la mejor versión del Barça. 10 años después, aún así, no me atrevería a apostar a favor de ellos contra un Paris Saint-Germain que le tiene tomada la medida, que lo ha goleado en las últimas 3 ocasiones que se han enfrentado, ¿no? En una, que fue en 2016, el Barça remontó. No es necesario hablar ahora mismo de todo lo que envolvió ese partido increíble tras perder 4-0 la ida en el Parque de los Príncipes, pero después de eso se han enfrentado 2 veces y el Paris Saint-Germain ha goleado 2 veces al Barcelona. Eran otros Barcelonas, ya lo dije, este me da más confianza, por eso no estoy diciendo que el Paris Saint-Germain va a golear al Barça, pero sí que sería muy peligroso. Bueno, hasta ahí entonces
espero que quede claro el mecanismo para encontrar al primer o a los dos primeros equipos que se van a meter a cuartos de final. Entre Liverpool, Barcelona y Paris Saint-Germain, uno, por lo menos uno, va a quedar fuera. ¿Cuál creen que sea? Eso se los dejo para que lo reflexionen. Después, como suele pasar en la llave, pues hay una llave que también va a dejar a dos equipos en cuartos de final por los que no hubiéramos apostado nunca a inicios de este torneo. Y aquí es donde entran Lille y Aston Villa, porque Lille y Aston Villa no solamente sacaron el séptimo y el octavo lugar, sino que gracias a cómo quedaron configurados los brackets, saben que se van a enfrentar a equipos medianos, no llega ninguna amenaza. Entonces, en la fase de playoff, la que se viene, la de la previa a los octavos de final, se van a enfrentar Atalanta o Borussia Dortmund, uno de los dos, contra Sporting de Portugal y el Brugge, cualquiera de esos dos. Es decir, que Atalanta, Dortmund, Sporting, Brugge, equipos de cuidado, equipos que cualquiera puede ganarle al Lille o al Aston Villa, pero no hay ningún gigante, ¿verdad? Y dos de todos estos se van a meter a cuartos de final. Aston Villa, Lille, Borussia Dortmund, Atalanta, Brugge y Sporting de Portugal. Seguimos, porque luego viene la llave más complicada. Porque entre Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Bayern Múnich, Real Madrid y Manchester City, entre estos cinco, tres, por lo menos tres, van a quedar fuera antes de los cuartos de final. ¿Cómo es eso? Pues de inicio el Manchester City tiene que enfrentarse, y eso lo sabremos muy pronto, a Real Madrid o Bayern Múnich. Así la tiene el equipo de Pep Guardiola. El Madrid y el Bayern Múnich estarán esperando que no les toque Manchester City, no porque sea una versión muy temible, ni mucho menos. Si había un momento en la historia moderna para enfrentar al Manchester City, es hoy y ahora. Pero bueno, entre el City y el Celtic, que es la otra posibilidad, claramente Real Madrid y Bayern Múnich estarán esperando que les toque el Celtic. Al otro le tocará el City. Pero no solo eso, sino que una vez que avancen, les tocará Atlético de Madrid o Bayer Leverkusen. Entonces, Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen, que tuvieron una gran primera fase, que acabaron quinto y sexto lugar, ahora saben que les va a tocar Real Madrid o Bayern Múnich o Manchester City. Porque pensar que el Celtic va a avanzar contra el Madrid o contra el Bayern Múnich, creo que es sin razón. Puede pasar, pero convengamos que no va a pasar. Entonces, Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen, el día del sorteo de octavos de final, una vez que queden ya definidos los resultados de la fase previa, tendrán dos bolitas. Una será la del Bayern Múnich o Real Madrid, o pueden ser que las dos, ¿no? Puede ser Bayern Múnich y Real Madrid, o si el Manchester City logra vencer a cualquiera de estos dos, pues será el City. Pero inicio, entre el Real Madrid, el Bayern Múnich y el City, uno se va a quedar fuera de octavos de final. Va a ser el gran fracaso de esta Champions League. Pero no solo eso, sino que los dos que avancen se van a topar con Atlético de Madrid o Bayer Leverkusen y serían favoritos, ¿no? Tanto el Bayern Múnich como el Manchester City como el Real Madrid tendrían que llegar como favoritos, aún cerrando fuera, aún conociendo la capacidad del equipo de Simeone y de Xabi Alonso, pues son muy malas noticias para Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen, porque va a ser muy difícil que pasen los octavos de final. Ahora, lo que les decía, volvamos un poquito al Barcelona. Una vez que el Barcelona o el Liverpool logren ganarle al Paris Saint-Germain, porque, insisto, lo más probable es que les toque a uno de los dos, entonces ya sea el Barça o el Liverpool o el propio Paris Saint-Germain tienen el camino bastante despejado a semifinal. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar al sobreviviente o a los dos sobrevivientes de la llave Lille, Aston Villa, Borussia Dortmund, Atalanta,
Sporting Portugal y Club Brugge, ¿no? Para los que no les quedó muy claro, lo repito, 2 de estos 6 se van a meter a cuartos de final. Y en cuartos de final, 2 de estos 6 se van a enfrentar a los sobrevivientes de Liverpool, Barcelona o Paris Saint-Germain. Van a quedar 2 de esos 3 vivos y van a ser los grandes favoritos para meterse a semifinales. Entonces, obviamente hay muchas sorpresas y el Barcelona esta temporada pierde justo contra los equipos menos esperados, pero podemos decir que los 2 equipos sobrevivientes de ese cruce que necesariamente van a tener entre Barcelona, Liverpool y Paris Saint-Germain, y en el que sobrevivirán 2, esos 2, pues en cuartos de final van a tener un rival bastante asequible. Y por lo tanto, podemos pensar que entre el Barça, el Liverpool y el Paris Saint-Germain habrá 2 semifinalistas. No 1, sino 2. El problema es que uno no va a llegar ni a cuartos. Pero los que sí, pues claro, Aston Villa, Lille, Borussia Dortmund, que ya se metió a la final la temporada pasada, pero por favor. Atalanta, campeón de Europa League, no quiero despreciarlos, tendrán su oportunidad, pero entiéndanme, por favor. Es muy probable que, como están las cosas, entre Liverpool, Barcelona y Paris Saint-Germain tengamos a 2 semifinalistas. Pero bueno, volvamos al bracket en el que nos quedamos, donde el Atlético de Madrid, el Bayer Leverkusen, el Bayern Múnich, el Manchester City y el Real Madrid, ¿no? Habrá doble emparejamiento entre 4 de estos 5 y va a ser durísimo. Luego tenemos al ganador de las llaves entre Milan, que se enfrenta en el sorteo al Feyenoord o a la Juventus. Ojo que aquí hay morbo, porque Milan-Juventus pues, no deja de ser un duelo de equipos italianos, aunque no haya tanto odio entre ambos, ¿no? Milan-Feyenoord podría ser el partido de Chaquito Jiménez jugando ya para el Milan. No sabemos, o no. O jugando contra su futuro equipo, o contra el equipo al que no le alcanzó para comprarlo. Pero bueno, eso lo sabremos el viernes, muy pronto. Hay un 50% de posibilidades de que sea Milan contra Feyenoord, otro 50% que sea Milan contra Juventus. Y si es Milan contra Juventus, va a ser PSV Eindhoven contra Feyenoord. Duelo italiano y duelo neerlandés. Y los que avancen en estos cruces entre 2 equipos italianos y 2 equipos neerlandeses, ya sea que sean italianos contra italianos y neerlandeses contra neerlandeses, o simplemente cruces entre ambos donde los italianos serían favoritos a pesar de todo, pues digamos que Juventus y Milan, si se evitan, son favoritos para avanzar a la siguiente ronda, y en la siguiente ronda se enfrentarán a Arsenal o a Inter de Milán. Arsenal o Inter de Milán contra Juve o Milan, o Feyenoord o PSV Eindhoven. Son duelos interesantes, ¿no? Porque el Inter muy probablemente se va a encontrar contra un rival italiano en cuartos de final, y no son buenas noticias, por supuesto, para el Inter después de ver lo que pasó en contra del Milan en la Liga y en la Supercopa, y en contra de la Juventus, que también se le han complicado los partidos grandes al Inter. Y en cuanto al Arsenal, bueno, está bien, yo creo que para el Arsenal está bien, ¿no? El Arsenal no puede enfrentar al Inter, el Arsenal va a enfrentar a alguno de estos, o los neerlandeses Feyenoord, PSV Eindhoven, que sería lo ideal, o a la Juventus o al Milan, que estaría bueno. Pero creo que podemos coincidir que Arsenal e Inter tienen buenas posibilidades para meterse en cuartos de final. Bueno, en resumen, ahí les va, para que se vayan ahora sí con más conocimiento del que tenían cuando empezaron a escuchar este capítulo. El resumen es el siguiente. Fíjense, entre el Barça, el Paris Saint-Germain y el Liverpool, lo más probable es que haya 2 equipos que se metan hasta cuartos de final y que luego se encuentren ante rivales accesibles, como puede ser el Aston Villa, el Lille. No estoy descartando una sorpresa, pero vamos, lo normal es que Barça, Paris Saint-Germain o Liverpool
le ganen en cuartos de final a los que sobrevivan entre Lille, Aston Villa, Borussia Dortmund, Atalanta. Ya no hablemos del Brugge y del Sporting, que no van a llegar tan lejos. Dejémoslo en Atalanta, Borussia Dortmund, Lille y Aston Villa. Serán los rivales en cuartos de final de los que logren sobrevivir entre los choques entre Liverpool, Barcelona y Paris Saint-Germain. Va a haber alguno que evite al Paris Saint-Germain y va a haber uno que va a tener que jugar contra el Paris Saint-Germain. La posibilidad de jugar cuartos de final contra un rival que no está acostumbrado a jugar cuartos de final de la Champions League. Y ahí tendríamos a 2 semifinalistas, ¿verdad? Liverpool, Barcelona, Paris Saint-Germain. 2 de esos 3 se van a meter seguramente en semifinales. Del otro lado está más complicado, porque una vez que tengamos a los 2 sobrevivientes de la llave que enfrenta a Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, cualquiera de los 2, ante los sobrevivientes de Real Madrid, Bayern Múnich y Manchester City, ¿no? Entre el City, el Madrid, el Bayern, el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen, hay algo seguro: 3 van a quedar fuera. Van a sobrevivir 2. Y estos 2 se las van a ver contra los que hayan avanzado entre los duelos entre italianos y neerlandeses, ¿no? Inter y Arsenal son favoritos. No podemos descartar a la Juve, al Milan, Feyenoord y PSV Eindhoven. Convengamos en que se van a quedar en el camino. Entonces, Madrid, City, Bayern, Atlético, Bayer Leverkusen, quienes quiera que logren avanzar, que van a ser 2 hasta los cuartos de final, ahí se encontrarán contra el Arsenal, o contra el Inter, o contra el Milan, o contra la Juventus. Y ahí saldrán los otros 2 semifinalistas. Espero que haya quedado un poquito más claro después de este esfuerzo y este privilegio que es hablarle a todos ustedes en este capítulo de Me Quiero Volver Chango, de clarificación de qué se nos viene en las siguientes rondas. Así que servidos están, espero que un poquito menos confundidos. Ya con eso me doy por bien servido. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.